Bien, mis amados, esta noche vamos a tomar una reflexión. Me gustaría que usted tomara su Biblia, porque quisiéramos como hacer una reflexión y, y que usted viera en su propia Biblia y a lo mejor hasta marcara la sección que queremos esta noche compartir. De seguro va a ser de grande bendición para su vida. Yo lo recibo que sí. Nuestro tema es entre el saber las cosas y hacer las cosas que sabemos. Hay muchas personas que saben las cosas, pero nunca las hacen. Como el que sabe hacer una casa, pero nunca la hace. El que sabe tocar un instrumento, pero nunca lo toca. Entre el saber y el hacer hay una conexión interesante, pero el no hacer elimina prácticamente el saber, porque nos perdemos muchas cosas en nuestra vida. De hecho, todo depende de en qué nos enfocamos. Por ejemplo, cuando venimos a la reunión, ¿en qué estamos enfocados? ¿En oír la reunión, oír la enseñanza? ¿O venimos enfocados en hacer el culto a Dios? Podemos oír el culto, pero podemos venir a hacer culto a Dios, a entregarme. Hay una diferencia inmensa entre el que se sienta a oír por oír y el que viene para participar y hacer el culto a Dios. Allá solo, en su casa, está dando culto a Dios. Esa sería una parte interesante en su vida. Depende en qué estamos enfocados. A veces nos enfocamos en las cosas que no son lo más importante. Y lo que es importante, no le damos importancia. Las dejamos pasar por alto. Como el que a veces le da más importancia a lo que no tiene y no le da importancia y disfrutar lo que tiene. La vida de muchos se le va en eso, deseando lo que no tiene sin disfrutar lo que tiene. Por eso el apóstol Pedro, después de una serie de enseñanzas que hace en el capítulo 2 y 3 de su segunda carta, después de un adoctrinamiento, él dice al final, pero aquí lo importante es que ustedes crezcan en la gracia que nos ha sido dada. Es decir, las otras cosas son importantes, pero denle más importancia al crecimiento en la gracia del Señor. Y es bueno que nosotros ya empecemos a aprovechar verdaderamente el tiempo, a redimirlo y aprovecharlo al máximo. Tenemos un verso que el apóstol Pablo, yo creo que es uno de los versos que usted más ha conocido quizá, es acerca de la unidad de la iglesia, porque dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también el yazo. Bueno, en esta ocasión tenemos un pasaje apostólico, la verdad, de los más trasegados en la Biblia y por el pueblo de Dios. Yo creo que a veces es tan conocido, tan leído, que a lo mejor ya cuando usted lo ve en la Biblia lo pasa y no lo vuelve a leer, sino que ya lo ve, ya está trasegado. Pero también es uno de los pasajes más olvidados y menos meditado y practicado de la Biblia.
¿Sabía eso usted? Que Primera de Corintios 12:12 es el pasaje más conocido y es el pasaje más olvidado y menos practicado de la Biblia. Decir esto es asombroso. Y para uno como cristiano, como creyente, es hasta vergonzoso tener que decirlo. Pues la reflexión de hoy es considerar el cuerpo según la Biblia y reflexionar si funcionamos como un cuerpo o como un miembro del cuerpo. ¿Alguna vez usted, cuando ha estado por ahí tranquilo, se ha preguntado con sinceridad profunda de su ser, ¿qué soy yo en el cuerpo espiritual? ¿Se lo ha preguntado alguna vez? Y la otra pregunta que quizá debiera de hacerse es, ¿cuál es mi función en el cuerpo? Porque si usted no se hace estas dos preguntas, el creyente está en el aire, no tiene piso, no tiene fundamento, no sabe para dónde va y no sabe por qué está aquí. Está perdiendo una grande oportunidad en su vida de disfrutar la gracia de Dios y el lugar que Dios le ha dado. Anote esas dos preguntas interesantes. ¿Qué soy yo en el cuerpo? ¿Y cuál es mi función en el cuerpo? Porque el cuerpo es único en la creación de Dios. Cada miembro tiene su función. Es decir, cada miembro fue diseñado para el objetivo en particular. Porque así que si se mira y compara con otro miembro, notará usted que es diferente. Si usted pone su mano nada más en la parte física para mirar su propia mano, notará que los dedos son diferentes, el uno del otro. Y en la iglesia usted como miembro, si se pone a mirarse usted, a compararse con los demás, usted encontrará que usted es único, usted es diferente a todos y todos son diferentes a usted, pero cada uno tiene una función y cada uno tiene un diseño único y exclusivo. Si la persona no descubre que ese diseño que tiene es exclusivo para funcionar de esa manera, pues está perdiendo tremendo tiempo y oportunidad dentro de la iglesia del Señor. Mire usted lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 1:20. Hablando del poder y la gloria de Dios, dice, la cual operó en Yahshua, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo. Hablaba del siglo de Pablo, sino en el venidero en el que estamos nosotros. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La comparación y declaración que hace el apóstol es tremenda. Nosotros somos el cuerpo de Yahshua. Y Juan escribió diciendo, y de su plenitud tomamos todos. O sea, de lo que Él es, somos hechos nosotros, fuimos nosotros, somos nosotros. La misma calidad. Te está diciendo, no eres menos, no eres más. Por eso, la Escritura dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. No somos considerados menos, somos hermanos en ese nivel. Esto nos da la motivación de pensar de que no puede haber complejo en ningún creyente
para decir que no puede funcionar con el diseño que tiene, porque tiene la plenitud de Dios en su vida, de la cual participamos. Somos en el mismo nivel de hermandad con Yahshua, emanados de él, así que tenemos la calidad para poder funcionar. Ahora miremos otra cosa, que es la consideración apostólica, que yo quiero esta noche que meditemos. Porque 1 Corintios 12:4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, márquelo ahí, dones. Pero el espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios. Anótelo ahí, ministerios. Pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones. Otro, operaciones. Pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Todo emana de uno solo, con tres aspectos fundamentales que tenemos aquí. Número uno, dones. ¿Qué son los dones? Bueno, son esos talentos, esas capacidades, esa medida, esas facilidades que nos fueron dadas para desempeñar la tarea en este mundo, en el diseño que nos fue dado. Tiene la capacidad de escribir, tiene la capacidad de cantar, tiene la capacidad de adorar, tiene la capacidad de alabar, tiene la capacidad de tocar un instrumento, tiene un sinnúmero de capacidades que son dones de Dios, que están en tu vida. Cualquiera de ellos está funcionando. Luego habla de ministerios, que es un determinado funcionamiento o oficio dentro del cuerpo del Señor, un ministerio específico con el cual funciona por causa de la medida y diseño que le fue dado. Entonces, por eso encontramos en los ministerios evangelistas, apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros. 5 ministerios en la iglesia, considerados en algunos aspectos como la mano del Señor. Ministerios para perfeccionar a los santos. Ya, los creyentes se perfeccionan bajo la sujeción, bajo la autoridad, bajo la sumisión a esos ministerios en la iglesia, porque están puestos para perfeccionar al creyente. Y luego viene operaciones, que son las manifestaciones o hechos de poder de Dios u obras de Dios en los momentos que Él por su voluntad quiere operar. Ya aprendemos de esto, que tenemos dones y capacidades, que fuimos puestos en un lugar para ser perfeccionados, pero no fuera del ministerio, no fuera de este plan de Dios. Puede haber mucha controversia, mucha pregunta, mucha objeción en contra de lo que estoy diciendo, para decir a veces a algunos cristianos que nos encontramos con ellos diciendo, yo puedo servir a Dios sin iglesia, sin pastor, sin nada, yo puedo ser, yo puedo llegar, yo puedo alcanzar, entran en ese tipo de vida. Pero pareciera que dijeran a Dios que se equivocó en estos aspectos. Pero bueno, quien hace todas las cosas es el mismo Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios usa a cada miembro según su diseño, según su cualidad. O sea, no es que el miembro quiera llegar a ser o quiera hacer. Si está fuera de su medida, de su diseño, de su talento. Así que cuando entendemos el talento, cuando entendemos el don, cuando entendemos la medida y nos dedicamos a perfeccionar esa medida en nuestra vida, pues estamos caminando en un plan de Dios que va a tener tremendo éxito en la vida del cristiano, del creyente. Porque si es el Espíritu el que actúa o opera en los miembros, entonces eso nos deja decir algo, que el miembro debe tener una relación y una conexión muy profunda e íntima y sana
con el Espíritu de Dios, que es el que activa la medida, el don, el talento que tiene cada miembro. La pregunta es, ¿tiene usted una relación sana con el Espíritu de Dios? Eso solamente cada uno lo puede responder si su relación es sana. Y aquí tiene que pensar en una medida de madurez. Porque cuando yo estoy pensando en una relación con Dios para obtener beneficios, eso no es sano. Cuando mi relación con Dios se debe a cosas que yo deseo, eso no es sano. Es sano cuando mi relación con Dios entiendo que por ser hijo de Dios, fui creado para darle honor, honra, gloria y alabanza a Dios. Entonces ahí la relación es sana. Y no quiere decir que si usted tiene deseos y necesidades y anhelos en su vida, que eso es pecado, que eso está mal. No. Pero si yo amo a mi esposa solamente para que me dé buena comida, eso no es sano. Si una esposa ama al esposo para que le dé buena ropa y le dé dinero, eso no es sano. Eso es fruto y producto de una relación perfectamente sana y buena. ¿Están entendiendo hasta aquí eso? Ok. Vamos a mirar el verso 8 de 1 Corintios 12. Mire su Biblia, dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, y a otros diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lenguas. Ahí ustedes ven la operación que hay y las medidas que hay y los dones que hay y talentos que pueden estar en los miembros. 2, 3, 4, 5, no sé cuántos talentos hay en una persona, pero están ahí. Ahora, recapitulemos esto. ¿Qué es lo que puede haber en el cuerpo? Y si vaya en el cuerpo, puede estar en el miembro. Está en usted. Número 1, palabra de sabiduría. ¿Es usted un creyente que tiene palabra de sabiduría? ¿Tiene ese talento en su vida? Es decir, cuando usted ha llegado a este pasaje de la Escritura, se ha sentado a decir, caramba, aquí hay una serie de ministerios, de talentos. Yo voy a ver qué es con qué Dios me bendijo, qué es lo que Dios ha puesto en mi vida, con qué es que yo voy a funcionar, en qué es que yo me tengo que enfocar, porque aquí Dios repartió algo y yo tengo que ver qué fue lo que Dios me dio. ¿Usted alguna vez ha cogido la Biblia y se ha puesto a pensar en eso? Porque si no lo ha hecho, sucede lo que yo dije al principio. Viene a ser el pasaje de la Biblia más olvidado de los creyentes. Y es la razón por la que entonces tenemos que tener la respuesta. ¿Y por qué yo no progreso? ¿Y por qué yo no funciono? ¿Y por qué hay muchas cosas en mi vida que yo no las entiendo? Empieza a preguntarse muchas cosas, pero es que estamos olvidando lo principal y lo más importante. Algunas veces yo he encontrado, y eso es normal, porque eso pasa, todo creyente pasa por ahí. Yo quiero saber del Apocalipsis todo. Yo quiero saber de Daniel todo. Yo quiero saber los misterios. Yo quiero saber de todo eso pastor, apóstol, usted podría enseñarme más profundo. Y si yo le pregunto, ¿y estos versos que fueron primeros enseñados, qué ha pasado con ellos? Si se ha preocupado por lo que tiene o está preocupado por lo que no tiene. Son las preguntas que tenemos que hacer. Entonces viene una situación aquí. ¿Usted alguna vez se ha preguntado si tiene palabra de sabiduría? ¿Y qué es la palabra de sabiduría? La palabra de sabiduría es el consejo que viene de Dios para administrar las cosas de nuestra vida
y que nos rodean. Tener una palabra de sabiduría para aconsejar, porque el consejero es Dios, y ponerse en las manos de Dios para que Dios aconseje a través de su vida con una palabra de sabiduría a un matrimonio, a un niño, a un enfermo, a un necesitado, a un afligido, a uno que está pasando por un momento difícil. En fin, es la palabra de sabiduría que ayuda a alguien a administrar ciertas cosas. Segundo, palabra de ciencia. Quizá usted haya dicho, bueno, yo palabra de sabiduría, pues en eso sí no tengo. Pero a lo mejor la palabra de ciencia. ¿Se ha puesto a pensar si tiene eso? ¿Qué es la palabra de ciencia? Es aquella palabra que le hace entender lo oculto de Dios. Para que llegue a entender las cosas de Dios como Él las entiende. Cuando a veces hemos dicho, es bueno hablar como Dios habla, pensar como Dios piensa, ver las cosas como Dios las ve. Estoy hablando de tener palabra de ciencia. Ese don de ciencia en su vida. Avancemos. Luego dice fe. A otro le daba fe. Bueno, todo el mundo tiene fe. Hasta los demonios tienen fe. Pero aquí está hablando de la fe que produce. La fe que agrada a Dios. La fe que le fue una vez dada a los santos. ¿Qué es la fe? Bueno, es la confianza y la seguridad de que lo que Dios ha dicho lo hará y sucederá. Es esa gente que ejerce la fe. Si Dios lo dijo, yo lo creo. Si Él dijo que Él es mi sustentador, así se levante, se caiga el gobierno, se anule la economía, como dijo el profeta, no hayan vacas en los corrales, no haya lluvia, esté la sequía, se acabó la comida. Con todo esto, Dios es mi sustentador. Esa es la fe. Pero cuando algún creyente dice ya, y llega a casa y le dice, mija, esta semana no me dijeron que van a echar del empleo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No está echando mano de la fe. Se ha olvidado de la fe. Entonces, es una persona, porque hay quienes tienen mucha fe en lo que ellos hacen. ¿No ha escuchado usted eso? A lo mejor usted lo ha dicho. Yo lo decía. Si usted no lo ha dicho, alabo a Dios porque usted es más que yo. Porque yo muchas veces decía sencillamente, yo tengo mucha fe de que tal cosa me va a salir. Yo tengo mucha fe de que tal cosa va a hacer, de que lo voy a poder hacer. Tenemos mucha fe en lo que vamos a hacer, pero no tenemos fe en lo que Dios dice. Tenemos fe en lo que yo voy a hacer, pero no tengo fe en lo que Dios dice. Tengo mucha fe que Dios me va a sanar, pero no tengo fe en que Él dijo, yo soy tu sanador. Entonces permanecemos 1 año, 2 años creyendo que Él me va a sanar, pero no hemos creído lo que Él dice. Es diferente. Una vez yo probé en la familia, probé a alguien, no recuerdo cuál de ellos fue. Saqué un buen billete y se lo ofrecí a mí y le dije, este dinero es mío, pero la Biblia dice que lo que es mío es tuyo. Y yo le pregunté, no recuerdo a quién de ellos le pregunté, ¿tú crees que esto es suyo? Y me dijo sí. Pero no le echó mano, se quedó un buen rato. Y yo le pregunté, lo que es mío es tuyo. ¿Tú crees que este billete es tuyo? Sí, papi. Pero no le echaba mano. Hasta que tuve que sacudir y decir, si es tuyo, ¿usted qué podría hacer con él? Yo voy a comprar esto y esto. Pero si es tuyo, ¿por qué no lo coge? Entonces como que despertó y le echó mano. Y es lo que yo quiero esta noche usted entender. ¿Ustedes creen que estos dones son de ustedes?
¿Ustedes creen que lo que Dios dice aquí en su palabra es de ustedes? Ahora, si es de ustedes, pregunto yo, ¿están dispuestos a echarle mano? ¿Disfrutarlo y vivirlo? Viene otro don, que es el don de sanidades. ¿Qué es sanidades? Bueno, es el resultado de una oración hecha sobre un enfermo. Es cuando una persona ora con seguridad de que está hecho lo que va a orar. Porque Él dice, yo soy tu sanador. Llevó sobre su cuerpo nuestras enfermedades y dolencias. Por su llaga fuimos nosotros curados. Y lo que diga será hecho. Todo eso lo saben. Y cuando vamos a orar por un enfermo, Señor, te rogamos que sane a nuestro hermano. Tenga misericordia y sánalo, quítale el dolor. Usted está creyendo que Dios puede sanarlo, pero usted está creyendo lo que Dios dice. Ve que tenemos fe en que Dios puede hacer algo, pero no tenemos fe en lo que Él dice. Cuando creemos lo que Él dice, nuestra oración cambia. Porque creemos que lo que yo diga sucederá. Entonces declaramos lo que Dios ya ha dicho que sucederá. Pero sucederá cuando nosotros usamos la palabra de Él y actuamos en ella, porque estamos viviendo en esa voluntad perfecta de Dios. Milagros. ¿Qué son milagros? Son aquellos acontecimientos que están fuera de lo natural y fuera de lo normal. Son los imposibles hechos posibles. Hay momentos, los milagros operan en momentos de mucha presión y de circunstancias que son únicas en la historia. Yo me he visto en una, en dos, en tres, en cuatro, cinco, creo que unas 7 u 8 oportunidades de una situación que no tiene explicación, que no hay salida y que hay un compromiso. Y he visto cómo Dios ha resucitado muertos. Dios los ha levantado. No uno, dos ni tres, pero Dios ha hecho muchos. Podría decir, como dijo Pablo, las señales del apóstol han sido hechas en mí. Milagros. ¿Sabe qué es lo que pasa a veces con algunos hermanos? Porque no han ejercitado la fe, no han creído la palabra, no la han estudiado, no la han atesorado, no la han creído. Que cuando se encuentran con una situación que es un milagro, se sienten muy débiles, se sienten muy pequeños, como que a mí Dios no me oye. Si ojalá viniera alguien y me acompañara para orar, si hubiéramos varios aquí, pero ay, yo solo, yo no sé. Ve, empieza a pensar en todo eso. ¿Qué es? Sabe que Dios hace milagros, cree que Dios hace milagros, pero no cree lo que Dios dice. Ahí es donde yo quiero llegar. No cree lo que Dios dice. Y por cuanto no cree lo que Dios dice, no se operan los milagros. Porque no funciona. Somos creyentes, pero no funcionamos. Si usted funcionara en la medida que Dios le dio, posiblemente tendríamos en la iglesia la abundancia de palabras de sabiduría, palabra de ciencia, palabra de fe, palabra de sanidades, y tendríamos milagros. Viene el otro lado, profecía. Es una palabra que involucra un acontecimiento futuro, basada quizá en la fe o en la obediencia de la palabra. Pero no estamos hablando de aquella profecía que hay en la ridiculez de la religión, no. Estamos hablando de la profecía bíblica, la profecía del Espíritu, que es aquella donde Dios habla y dice lo que va a pasar, dice lo que va a suceder. Que el creyente es un profeta de lo que Dios está diciendo. Entonces, oye a Dios y se lo proclama a una persona. Si la persona lo cree, lo obedece, se cumple, porque está hablando profecía de Dios. Pero, ¿hablamos profecía?
Profetizamos a la gente, hermanos. Profetizamos a nuestros hijos. La pregunta esta noche es, ¿estamos funcionando en la medida que Dios nos ha dado? Luego viene el género de lenguas, o el discernimiento de espíritu, perdón, que es en el orden que viene. ¿Qué es el discernimiento de espíritu? Es el conocimiento que viene de Dios acerca de qué espíritu te está hablando. Cuando una persona viene y te habla algo, te dice algo, tú tienes internamente el discernimiento del espíritu para saber si lo que te está diciendo viene de Dios o viene de su carne, si es un consejo de Dios o es un consejo carnal, si está bien o está mal. También es la capacidad de entender qué espíritu hay en cierta persona. Con el discernimiento del espíritu bien diseñado, es decir, ejercitado por una buena e íntima relación con Dios, activado en ello, puede ver una persona y de pronto dice, no confío en esa persona. Hay algo en esa persona que está mal, no está bien. A veces le muestran la foto de alguien así, la ve y dice, esta persona tiene un gran problema. Esta persona tiene una tristeza, esta persona lleva a esta persona. ¿Por qué? Porque ve lo que hay, tiene discernimiento de espíritu en lo que hay en esta persona. Y eso se necesita mucho en los padres de familia sobre los hijos. Por el reflejo de su rostro, que es una cualidad. El rostro refleja una cualidad de lo que hay dentro. Te ayuda a no caer en engaño, en mentira o en error. No es que sea una persona desconfiada, no. Es que sencillamente trata de conocer lo que hay, porque el espíritu lo guía a entender lo que hay. Luego viene el género de lenguas. El género de lenguas son del cuerpo espiritual, no son de la carne, sino del espíritu. Generalmente se usan en la oración privada. Ahora yo pregunto esta noche con mucha sinceridad, ¿oran ustedes en lenguas? Se están perdiendo una relación con Dios inmensamente grande, donde la carne no influye y queda sin fruto, pero tu espíritu se nutre, se llena y crece con el Señor. Porque si usted al hablar lenguas se pregunta, ¿y qué fue lo que dije? Están mirando las cosas mal. Es tu espíritu el que está en una relación profunda con Dios. Y eso, recuerde que el apóstol Pablo dijo, mire, hablo lengua más que cualquiera. Yo las disfruto, pero son en mi vida privada, en mi oración privada con Dios. Usted debe de hacerlo. Pastores, tenemos que ir a un seminario. Tienen que poner las manos encima para que yo hable lenguas. Tengo que hacer un retiro para alcanzar las lenguas. Esa es la enseñanza más absurda que viene de la religión evangélica. No, las lenguas están en tu espíritu. Pero ¿cómo hablo yo lenguas? Pues dejé de hablar el idioma que está hablando. Si yo voy a hablar inglés, automáticamente yo tengo que dejar de hablar español. Si yo voy a hablar, tengo que dejar de cantar. Eso está claro, ¿sí o no? Si usted va a hablar lenguas, tiene que dejar de hablar su español y dejar que el Espíritu de Dios te guíe a hablar un idioma que usted conoce. No, pues si lo conociera, entonces no son lenguas. Usted no lo conoce porque son las lenguas del Espíritu, no de tu carne. Yo quiero quitar los temores de tu vida y que tú te deleites en el bien de Dios. Y también hay otra cosa, que es el final, interpretación de lengua. A veces hay lenguas que son en la congregación, muy escasas, muy de vez en cuando, pero son lenguas que se hablan en la congregación. Y son lenguas que Dios quiere dar un mensaje. Muchas veces el que da la lengua la entiende o el que da la lengua no la entiende, pero otro puede entenderla y otro interpreta lo que está diciendo. Así Dios está edificando el pueblo. Ahora yo digo, amados, la reflexión de esta noche era esta. Nos estamos edificando verdaderamente como pueblo de Dios, como iglesia, como cuerpo, funcionando en estos dones. Estamos practicando estos dones.
Bueno, vamos a mirar otro aspecto. Yo quiero esta noche hacerles una claridad de muchas cosas. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para eso estamos aquí. Pero tenemos que no conformarnos. Si usted se conforma con ir a la iglesia y ser un cristiano, ser un creyente y leer la Biblia y orar, y se conforma con eso, usted está perdiendo. Bueno, usted va a la fiesta, pero se conforma con ir a la fiesta, pero no come el ponqué, no toma el vino, no come la comida, nada, se sentó y escuchó y vio y salió para la casa. Está perdiendo mucho tiempo y mucha oportunidad. En esto es para participar de las cosas de Dios. Por eso yo digo, tú vienes a la reunión o haces la reunión. Tú vienes al culto o haces el culto. Puedes venir a la reunión y hasta perderse el tiempo de 1 hora y no hacer culto para Dios. Pero si haces culto para Dios, te metes en él y adora y alaba y glorifica y exalta y te mueves en la gratitud de Dios. Si caes de rodillas, eres tú haciendo culto a Dios. Eres tú. Eso es. Pero a veces nosotros, y perdóneme la expresión, pero no estoy criticando, yo estoy diciendo con una claridad que usted quiero sacarlo de ahí. Porque si ponemos la mejor poltrona de la casa para yo poderme acomodar desde el principio bien, que no sienta nada, para oír el culto, eso está bien, porque usted se acomodó bien para oír el culto. Pero el que viene a participar del culto está pensando en otra cosa. Se comporta de otra manera. Ahora, usted no puede conformarse a seguir viviendo sin interés en lo que es de Dios y que le pertenece a usted. Usted no puede ser apático o desinteresado de los dones de Dios que son para usted. Usted debe buscar la perfecta voluntad de Dios para su vida. Eso le pertenece a cada uno. Al dotar el Señor al cuerpo de esa manera, es decir, a cada miembro, ¿cuál cree usted que fue el plan de Dios para su vida? ¿Qué cuerpo funcionará como cuerpo vivo y activo? Si usted mira una orquesta, usted ve que entra uno con un saxofón, ya, está bien, no toca, pero entró otro con un acordeón, caramba, esto es diferente. Pero entró otro con otra cosa, y otro con otra cosa, y otro con otra, y cada uno es diferente. Pero usted se conforma con verlos entrar, no. Cuando ellos se acomodan allá y empiezan a tocar en armonía, en el mismo tono, se va a escuchar una melodía maravillosa. Cuando todos los miembros de la iglesia, el uno tiene palabra de sabiduría, el otro palabra de ciencia, el otro profecía, el otro tiene conocimiento de Dios, revelación, el otro tiene sanidad, el otro tiene milagro, el otro tiene esto. Oiga, cuando todos trabajan en la armonía, no es una locura, no es un sancocho, por decirlo así, es una armonía que edifica el cuerpo y glorifica el nombre del Señor. Pero por supuesto, hay cuerpos que tienen miembros inhabilitados. Hay cuerpos que tienen miembros atrofiados. En alguna ocasión hubo un accidente y se reventó un dedo y el dedo quedó derecho. Todos los demás se cogen, pero ese queda ahí. Porque tuvo un accidente y no puede enderezarlo. Necesita un milagro que lo haga mover. Por eso es que a veces hay miembros que todo el mundo recibe gloria de Dios y él se queda quieto ahí. Está atrofiado. Está inhabilitado. No puede funcionar. Es una comparación lo uno con el otro. Pero tenemos que pensar en que si los cuerpos tienen algo atrofiado, un miembro atrofiado, eso detiene todo el cuerpo. Por ejemplo, el paralítico que levantó el Señor. Él era paralítico de las piernas. No la podía mover. Su mente estaba libre y sus brazos libres para ir aquí y allá, comer y oír y ver y todo eso. Pero no podía caminar porque sus piernas estaban afectadas.
tenía miembros habilitados. Necesitó un milagro para pararse y moverse. El ciego, todo el cuerpo estaba bien, pero no podía ver. Sus ojos estaban atrofiados. El leproso estaba cubierto totalmente, todas las demás facultades, pero había algo en su vida que lo arropaba y lo hacía asqueroso. ¿Ustedes han visto cómo funciona un cuerpo que tiene miembros inhabilitados? Hay personas que caminan en sillas de ruedas porque tienen miembros inhabilitados. Pero hay gente que se conforma a eso. Viene en mi mente la ocasión, y creo que es muy claro decirlo, el tiempo no me dio hoy. Estábamos en un culto, Dios estaba haciendo cosas grandes en aquel culto. Y entró un hombre muy conocido de la iglesia en una silla de ruedas y estaba allí. Pero algo muy curioso, mientras yo oraba por los hermanos, viene mi hijo pequeño, estaba como de 9 años tal vez, me dice, papi, hay ese señor que está con la silla allá y el Señor me mostró que si usted ora por él, él se levanta para caminar. Vaya, ahora él estaba emocionado que yo lo hiciera porque quería verlo caminar. Yo dije, bueno, espera que yo llegue allá. Cuando él llegó ahí para orar, le dije, hermano, ¿usted quiere pararse de esa silla? Dijo, no, hermano, yo vengo que ore por mí porque tengo un daño de estómago, pero por lo demás estoy tranquilo. ¿Sabe a quién le vi yo las lágrimas caer de su cara? A mi hijo, frustrado. Romanos 12:3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual. ¿Quién es cada cual? Si hay una persona ahí de las que yo estoy viendo en las cámaras que se considera que es cada cual, levante su mano. Oh, usted se identifica como cada cual, porque se está refiriendo a eso. Que está entre vosotros. Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe de que Dios repartió a cada uno. No tenga más alto concepto, yo soy. Tampoco menos concepto, no soy. Sino que piense en cómo Dios piensa, así debo de hablar, en la medida de fe. Ni eres más, ni eres menos. Eres lo que Dios dice que tú eres. Ahora, ¿quién usted piensa que eres tú? El concepto de usted mismo debe ser el concepto que Dios tiene de usted. No el que usted considere por lo que sabe, o por lo que posee, o por las experiencias que ha tenido, sino que debe pensar en la medida de la fe. Esto es, en cuanto a la relación que tiene con Dios, te da el derecho de pensar con libertad quién eres. Romanos 12:4 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, vamos a decirlo así, porque de la manera que en esta iglesia hay muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Eso hay que entenderlo. Un miembro bien centrado no puede pensar o desear parecerse a otro en su función. Ay, yo quisiera tener lo que tiene ese hermano. Pero sí, el día que yo compre un anillo y me lo ponga en el dedo de la mano, el dedo del pie, ay, yo quisiera hacer el dedo de la mano para posar en el anillo. Eso es una locura, ¿verdad? Cada parte del cuerpo tiene una función. Yo siempre veo a una persona cuando le pica el oído, siempre usa el dedo delgadito porque es el que entra. Pero no usa el dedo del pie para meterlo allá. Porque tiene un diseño para funcionar. Y funciona bien. Mire un guitarrista. Tiene 2 manos para tocar la guitarra. ¿Funciona las 2 manos igual? ¿Verdad que no? Una mueve las manos así y la otra lo que mueve son los dedos. Son totalmente diferentes. ¿Porque están en desacuerdo? No. Al contrario. Tienen tal armonía las dos, aunque hacen las cosas diferentes, que usted escucha los sonidos que salen de una guitarra maravillosa. ¿Ven que la diferencia
pero la armonía es la parte importante. Cuando trabajan juntas, producen una hermosa melodía. ¿Qué te deja decir eso? ¿O qué te enseña eso? En la iglesia. ¿Qué te enseña eso? Cuando vamos a la iglesia, siempre que nos reunimos, ¿qué pensamiento llevamos? Vamos a ver qué me van a dar hoy, qué voy a recibir hoy, qué me van a decir hoy. Pero ha pasado por su vida, yo soy un miembro activo en el Señor y Dios tiene una palabra para esta iglesia hoy. Yo quiero hoy participar y decirle a la iglesia lo que Dios tiene. ¿Viene a dar algo? ¿O solo piensa recibir? Es bueno recibir, pero todos los años y toda su vida recibiendo y nada dando. Es decir, ¿dónde está el don, el ministerio, la medida con la cual Dios te ha dado? Romanos 12:5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Yahshua y todos miembros los unos de los otros. Un miembro en el cuerpo no es algo que fue adherido, añadido o injertado. Porque usted en esta iglesia, usted no está de visitante. Usted no es una persona adherida. Estoy aquí mientras a ver cómo funciona esto, pero por ahorita estoy aquí con esta iglesia. Eso no es ser miembro. No. Usted no fue añadido. Usted fue una persona nacida en la iglesia. Por eso es que Pablo dijo, los he engendrado. Es algo que nació en su tiempo. Usted es una verdadera parte del cuerpo de Yahshua, porque nació. Tiene sentido de pertenencia, tiene sentido de propiedad. Entonces tiene sentido de sujeción, tiene sentido de sumisión, tiene sentido de obediencia y tiene sentido de armonía. Verso 6. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. ¿Recibió usted la gracia de Dios? Bueno, está hablando de los que recibieron la gracia. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. El de servicio, ¿tiene usted el don de servicio? Buscamos cómo hacer servir nuestra vida a alguien. Mire, siéntese aquí, mire, pase para allí, mire, hace esto, mire, esto le sirve, esto necesita. Tienes don de servicio, quieres servir en las cosas más mínimas, pero tiene el deseo de servir. No dice que tiene el deseo de que le digan gracias y que lo nombren, recibió. No, es el deseo de servir. El que enseña es la enseñanza. Enseñar. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Miremos esto. Profecía, ya lo dijimos que es la profecía. Servicio. Es una persona que sirve con lo que ha recibido de Dios. ¿Le sirve usted a su propia familia con lo que ha recibido de Dios? ¿Le sirve usted a los hermanos con lo que ha recibido de Dios? Más bienaventurada cosa es dar que recibir. Dar de lo mucho que Dios te ha dado. Enseñar es capacitar a alguien a desarrollarse como persona. Mi tarea es polifacética. Claro. Es mi responsabilidad. En ocasiones enseñar qué es la Biblia, qué es la palabra, qué es un don, qué es un ministerio. En ocasiones enseñar cómo vivir en los diferentes, es polifacética. Pero el que tiene solamente el don de la enseñanza debe pensar
que su idea no es ocupar un tiempo de, a ver, voy a estudiar la Biblia, a ver qué le digo a los hermanos esta noche, algo bonito. No, es que no estamos para decir cosas bonitas. Si vamos a enseñar, tiene que haber en mente la idea es, voy a enseñarle al hermano cómo vivir para Dios, cómo relacionarse con Dios, cómo poder vivir con la esposa, cómo poder ser un buen padre, cómo poder ser un buen hijo. Es decir, enseñar. Eso es. Exhortar. No es caerle encima a otro a los garrotazos de usted falló, usted pecó. No, no, no. Animar quiere decir, exhortar quiere decir animar a alguien a mantenerse en el Señor, a usar la fe, a ser leal. Es animar a alguien a que esté alegre y contento, que hay esperanza, hay salida. Sí, el problema fue grave, pero Dios es más grande que el problema. La situación es difícil, pero hay un Dios más poderoso que la situación. Él te va a sacar. Eso es exhortar. Pero no como cuando llegamos a veces, vamos a un sepelio. Ay, así fue que murió mi hermanita. De lo mismo murió. Así murió mi abuela. De lo mismo. Todos son los comentarios que hay. Pero hay un comentario que anime y dé gozo a la gente. ¿No? Hay una persona enferma y llega. ¿El comentario cuál es? ¿De ánimo? Ay, eso mismo le pasó a fulano de tal. Y se murió. Mire, hermanos, yo le estoy enseñando a usted una cosa interesante. No tenga palabras negativas en su boca. Cuando vaya a una reunión o cuando se encuentre con alguien, usted tiene que tener palabra de sabiduría, palabra de ciencia, palabra de conocimiento, palabra de fe, palabra profética. Que una persona viene y le dice una cantidad de cosas de sufrimiento, de angustia, se me quemó la casa y tal cosa así, está bien. Ay, su comentario no es así, se le quema fulano. Y el gobierno no le ayuda, y tenía seguro, y sí tenía un ahorro, y quién le va a pagar. Eso no le importa a usted, pero usted puede decirle abiertamente, hay un Dios más grande y poderoso, que como te dio eso te puede dar más y arreglar tu vida. Dale una palabra profética, Dios te va a bendecir. Si tú eres fiel a Dios, Dios va a hacer grandes cosas contigo. Dale una palabra de fe, dale una palabra profética, dale una palabra de aliento, una palabra de enseñanza, una palabra de exhortación. Funcione como miembro. Repartir. Ay, aquí sí que fallamos. Lo voy a hacer reír, pero sabrán que sí. Porque esto yo lo he visto en más de 40 años en el ministerio. Repartir. La mayoría fallan aquí. Un ejemplo. Vamos a un almuerzo. Se despedazaron todas las gallinas y están en la olla. Y la señora tal o el señor tal está allí para repartiendo. Cuando viene el plato, ¿y ese plato para quién es? Ah, es para tu esposo. Entonces voy a echarle esta. No, no es equitativo, no es honesto, no es sincero, no es íntegro. No sabe repartir. Es proselitista en ese sentido. Reparte conforme a su egoísmo. Entonces, como a mi familia le voy a dar todo lo mejor y los otros que se coman las paticas y las alitas y el cuello. ¿Ve? Ahí fallamos. Fallamos en gran manera. Cuando tenemos que presidir una reunión, es uno que habla. ¿Sabe que el Señor dio una enseñanza? No creo que usted la conoce. Él dijo, cuando hay una reunión y estén todos sentados a la mesa, no busque sentarse en la parte principal. Busca la parte más humilde. Mejor es que te digan, sube para acá y no baja para allá. ¿Recuerdan esa enseñanza? Bueno, eso es lo que es enseñar, para que no pases una vergüenza. Eso es saber vivir. Eso es saber presidir. ¿Han visto ustedes que cuando yo voy dentro de ustedes, yo estoy buscando los mejores asillos, la mejor presa, cuando yo voy con ustedes? No.
Yo me siento por allá en un palo, me siento por allá. Y a veces, no, hermano, venga que usted de aquí. Bueno, está bien, yo me hago. Pero yo busco siempre, yo no trato de hacer eso, ¿no? ¿No? O cuando estoy allí, no, yo no puedo ayudar a meter un carbón allá porque no, yo soy el pastor, yo no puedo hacer. No, a mí me ven que me arremango y me meto y lo hago porque me agrada, me gusta hacerlo. Amados, ejemplo os he dado. Pablo lo hizo con su iglesia y tengo conciencia limpia de estarlo haciendo con ustedes. Ser humildes, ser honestos y ser sinceros. Misericordia, tener compasión. Déjeme, me regalan 5 minutos. En la iglesia primitiva, la iglesia funcionaba diferente. Mire usted, en el libro de los Hechos, el capítulo 21, el verso 8, dice, al otro día saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea. Y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Hechos 21:9. Y tenía 4 hijas doncellas que eran profetisas. Cuatro hijas y eran profetisas. Hijas de un evangelista. Usted no sabe el gozo que uno siente cuando en la familia se ha enseñado la palabra. Cuando yo escucho que uno de los hijos habla la palabra, el otro ora la palabra, el otro tiene una palabra de profecía, el otro tiene una palabra, un sueño profético y lo comparte. Yo me regocijo, digo, Dios mío, tú estás trabajando en la iglesia y estás funcionando. ¿Qué se esperaba en una reunión de la iglesia primitiva? Si lo miras en 1 Corintios 14:26 dice, ¿qué hay pues, hermanos, cuando reunís? ¿Qué hay? Cuando vayan a la próxima reunión, analicen este verso y miren qué está pasando cuando ustedes se reúnen. Vayan de fisgones a la próxima reunión y analicen si 1 Corintios 14:26, ¿qué está pasando? Dice, cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmos. ¿Qué es salmo? Alabanza. Tiene doctrina. Tiene lengua. Tiene revelación. Tiene interpretación. Pero hágase todo para edificación. Miren si hay eso en la próxima reunión. Si usted lleva algo de esto. Efesios 4:11 dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Yahshua, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Yahshua. ¿A quién fue enviado Pablo para que orara por él, para que se sanara de los ojos? ¿A Pedro? ¿A Juan? ¿A Esteban? A un hermanito que solo lo nombra la Biblia una vez y nunca más. Ananías. Hechos 9:17. Eso te deja decir mucho. ¿Sabe qué dice la palabra en el Salmo 101:6? Mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra para que estén conmigo. Y el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Todos estos dones pueden ser manifestados en una persona que camina el camino de la perfección. Le puede servir al Señor. No dice que le va a servir a Dios el que vaya al ministerio del seminario o que se convierta en un teólogo o que tenga libros de exégesis. No dice que voy a usar el que se pasa 8 horas estudiando un texto para dar un exégesis. No, dice, al que ande en la perfección, este me servirá.
¿Y sabe usted cuál es el reto? Que la Escritura dice, la creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios. La creación aguarda que los dones que están en tu vida se manifiesten. ¿Cuándo comenzará eso? Estamos en el tiempo de la manifestación del poder de Dios, solo que se necesitan instrumentos, miembros que lo manifiesten. Porque el Señor dijo en los postreros días, estos que estamos viviendo, que son los finales, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Quiénes son los hijos? Bueno, el Señor dijo, ustedes son mis hijos, ustedes son mis hijas. Está diciendo, ustedes mujeres, ustedes varones, soñarán sueños, profetizarán, tendrán visiones. Porque sobre ustedes derramaré de mi espíritu. Dice Hechos 2:17. Estos son los días que estamos viviendo hoy. No son días que van a venir, no, es que ya están ahora. Pero están funcionando los miembros en esa palabra. La creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios. ¿Se irá a quedar la creación esperando que se manifiesten ustedes? ¿Se irá a quedar la creación esperando que usted hable lenguas? ¿Que usted ore en el Espíritu? ¿Que usted profetice? ¿Que usted enseñe? ¿Que estos dones se manifiesten? Yo digo que no. Y recibo que un poder del Espíritu de Dios va a venir sobre su vida para moverlos, motivarlos, llevarlos y hacer que su iglesia sea conocida por el poder de Dios. El nombre de Dios ha de ser glorificado. Bendecidos con toda bendición. Un reto y un desafío.